Bueno, el siguiente vídeo va a ser un resumen e introducción de Processing, que es un lenguaje de programación y al mismo tiempo un entorno de desarrollo. El lenguaje está basado en Java, bueno, o sea que, bueno, Java pero bastante más simplificado, pero como está basado en Java, pues hereda bastantes de sus, todos sus métodos, funciones, ¿vale? Entonces pues bueno, tiene bastante buen soporte. Java es un lenguaje que es muy popular, ¿vale? Bastante potente. Bien, lo que pasa es que, bueno, digamos, versión o esta adaptación que se ha hecho en Processing está más bien enfocada, pues bueno, a hacer sketches gráficos. Pero bueno, con ciertas librerías se puede utilizar hasta para controlar un robot, un dron, un pequeño dron. Vale, bueno. Voy a empezar con algunas, bueno, voy a presentar algunas nociones de introducción al lenguaje. Processing utiliza dos modos, ¿vale? Modo estático y modo dinámico. El modo estático simplemente es ir escribiendo órdenes, escribiendo comandos. Y Processing, cuando le damos aquí al botón que pone play, ejecutar, leerá esos comandos de arriba abajo y los irá ejecutando. ¿Vale? Por ejemplo, podemos escribir una función que se llama size. ¿Vale? Esta función, que como todas las funciones tiene unos paréntesis, aunque no haya argumentos, pues siempre hay que poner los paréntesis, y un punto y coma para indicar que hemos terminado con esa línea de código. Esta función lo que hace es definir el tamaño de nuestra ventana de trabajo. ¿Vale? Necesita dos argumentos. Los argumentos son los valores que vamos a meter en esos paréntesis, son los valores con los que alimentamos a la función. Cada función pues puede utilizar estos argumentos o no, hay funciones que no las usan, que simplemente las ejecutamos, las invocamos con su nombre y pues hacen cosas, pero no les hace falta esos argumentos. Size necesita dos argumentos, el ancho y el alto. ¿Vale? Por ejemplo, aquí voy a poner 1024 por 768, que creo eso serían las medidas del primer monitor que tuve. Allá por los 90, finales de los 90. ¿Vale? Le damos play y nos aparece esta ventana. ¿Vale? Esta ventana que la voy a poner aquí. ¿Vale? Cómo han cambiado las resoluciones en estos años, ¿no? Entonces, esto era un monitor entero hace bastantes años, unos 20 más, un poquito más. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hace esta función. Tenemos más funciones, por ejemplo, background, que background puede recibir hasta 3 argumentos, ¿vale? de 1 a 3. Background lo que hace es cambiar el color de nuestro color de fondo. ¿Vale? Entonces background puede recibir 1 o 3 argumentos. Si es 1, estamos hablando de una escala de grises, ¿vale? del 0 al 255. Son 256 niveles de gris, del blanco al negro, o al revés, del negro al blanco, el negro siendo el 0, el blanco siendo el 255. Bueno, vamos a probar. Un 0, voy a otra vez al play y veis una ventana de color negro. Si por el contrario pongo 255 aquí, una ventana de color blanco. Ahora bien, estoy metiendo un solo argumento, pero puedo meter 3 separados por comas. Los argumentos se separan por comas dentro de esos paréntesis. Le doy al play y este color me va a aparecer como rojo primario.
¿vale? Bien, ¿por qué? Porque los colores se están definiendo con la forma RGB, Red, Green, Blue. ¿Vale? Estos son tres dígitos, del 0 al 255 cada uno, y con esto se hace la mezcla de todos los colores. ¿Vale? El primer canal es el rojo, el segundo canal es el verde y el tercer canal es el azul. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo el canal rojo hasta el máximo y los otros dos canales están en cero, por lo tanto me aparece como un rojo primario. Si el segundo argumento o parámetro, como le queráis llamar, hacemos esta combinación 0, 255, 0. Si sabemos que el segundo canal es el verde, RGB, Red, Green, Blue, le voy a dar a play. ¿Veis? Verde fosforito, iba a decir verde primario, pero no, esto realmente es un verde fosforito. Y lo mismo, o sea, si volvemos a poner el canal verde en 0 y el canal azul lo ponemos a tope, play, ahí está, azul, ¿vale? Entonces depende de las mezclas de estos tres canales, pues podemos tener diferentes colores. El amarillo, normalmente el amarillo lo conocemos como un color primario, pero eso es en colores pigmento, en colores pantalla, colores luz. El amarillo es la mezcla de rojo y verde. Pues podrá sonar marciano, pero es así. Entonces, rojo y verde, los dos primeros, 255, 255, uy, 3, ahí me he pasado. 255, 255, 0, eso sería el amarillo, amarillo primario, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Y entonces las mezclas entre estos canales pues nos dan los diferentes colores. Aquí estoy trabajando con valores de 100%, el 255 es el 100%, la saturación entera del canal. Entonces aquí sería el canal rojo está en 0, el verde y el azul están a tope, tiene que ser en morado. Ah, no, espera, que va, turquesa. Turquesa. Vale, pues bueno, pues eso. Si metemos aquí valores diferentes, un poquito de rojo, a lo mejor un 45 de rojo, un 12, no, un poco más. Vamos a ponerle un 120 de verde y de azul vamos a bajarlo a 205. Bueno, pues es un azul pues un poquito más apagado, ¿vale? Bueno, pues ahí está. ¿Vale? Bien, más cosas. Hay un montón de funciones para dibujar objetos primitivos como por ejemplo círculos, elipses, rectángulos. Hemos estado utilizando mucho este. Uy. Es uno de los más sencillos. Círculo. Que necesita tres parámetros. ¿Vale? Tres parámetros separados por comas, que serían la posición y el radio, o diámetro más bien sería. Entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera poner, lo puedo poner a 200 píxeles a partir del lado izquierdo de la ventana. Estamos contando a partir de la esquina superior izquierda. Esto sería nuestro sistema de coordenadas, ¿vale? De la esquina superior izquierda. Ahí empezamos a contar los píxeles. Entonces 200 píxeles a partir del lado izquierdo, las coordenadas siempre son X e Y, primero lo horizontal y después lo vertical siempre. 200 en horizontal y vamos a mandarlo un poquito más abajo en vertical, 450 píxeles. Y lo último, el último argumento sería el tamaño. Y queremos hacer un círculo de, ¿cuánto estará? 120 píxeles de diámetro. Y le damos el play y eso es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos un círculo que está a 200 píxeles del lado izquierdo de nuestra ventana, 450 píxeles de arriba a abajo y mide 120 píxeles de diámetro. ¿Podemos cambiar las propiedades de este círculo? Pues sí. Las nociones básicas serían fill. Eso tenemos que hacerlo antes de
invocar al círculo, ¿vale? Primero cambiamos estos parámetros y luego dibujamos el círculo. No podemos cambiarlo cuando ya hemos dibujado el círculo, no tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta función que invocamos antes es parecida a background fill, lo que hace es rellenar de un color, ¿vale? Entonces pasa lo mismo que con background. Si queremos trabajar con escalas de grises, pues damos un valor, ¿no? Del 0 al 255. Si queremos trabajar con colores, pues damos 3 valores, que son diferentes. A ver si estos 3 valores son iguales, también estamos trabajando con grises. Un círculo rojo, terminamos rápido, 255,0,0. ¿Vale? Círculo rojo sobre fondo azul. ¡Hala! Soy un artista contemporáneo. Bien. Puedo dibujar más de un círculo o puedo dibujar otras figuras y también cambiarles el relleno. Lo que pasa es que tengo que volver a invocar la función fill y cambiar estos valores antes de dibujar otra cosa, ¿vale? Mira, voy a la línea 7, voy a dibujar otro círculo o incluso una elipse. Puedo dibujar una elipse, que es muy parecida al círculo, solo que necesita un argumento más. Vuelvo a invocar la función fill, paréntesis y punto y coma siempre, y ahora voy a hacer que el relleno sea verde fosforito. Y ahora, una vez que tengo definido el color de relleno, voy a dibujar una elipse. Tenemos la función elipse, punto y coma. Y los argumentos que vamos a poner aquí dentro pues son muy parecidos a la función para dibujar un círculo, pero necesitamos un argumento más. El círculo, como tiene, digamos, una medida de diámetro, siempre es igual en todas sus direcciones. La elipse no, la elipse puede ser alargada en horizontal o en vertical, entonces necesitamos dos medidas, ¿vale? Necesitamos dónde se sitúa en horizontal, dónde se sitúa en vertical, las coordenadas x e y, qué ancho tiene y qué alto tiene. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle al otro lado. Si nuestra ventana mide 1024, vamos a ponerla más o menos por ahí por los 700 píxeles de izquierda a derecha, de arriba abajo unos 200, que no esté tan abajo. Y el tamaño, pues vamos a hacer una elipse achatada en lo vertical. Vamos a poner 145 de ancho y 30 de alto, 30 píxeles de alto. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Un círculo rojo y nuestra elipse verde, que mide 145 píxeles de ancho, 30 de alto. Y está en las coordenadas 700 de izquierda a derecha y 200 de arriba a abajo. Bien. Bueno, pues eso es el método estático. Vamos escribiendo órdenes y Processing las lee, las interpreta, las ejecuta y ya está. Cuando llega al final del script, pues esto se para y ya no hace nada más. Ahora bien, hay un modo dinámico. Esto quiere decir que Processing interpreta y ejecuta nuestros comandos, nuestras funciones que hemos metido ahí, todo nuestro script, una serie de veces por segundo. ¿Cuántas veces por segundo? Pues de forma predeterminada, creo que son 24 o 30 veces por segundo, ¿vale? Más o menos la velocidad entre una película y la televisión, ¿vale? Entre 24 y 30 segundos, imágenes por segundo, o fotogramas, no se llaman fotogramas. Pero nosotros podemos cambiar esa velocidad y que se interprete 12 veces por segundo, como si fuese una película flash, bueno, una antigua película flash. Hoy en día ya tienen otra velocidad más cercana a lo que es la animación real o el cine real, 24
30, 60 fotogramas por segundo para los vídeos HD. Bien. ¿Cómo se accede a el modo dinámico? Bueno, pues para hacer un sketch de processing en modo dinámico necesitamos por lo menos dos funciones que ya vienen, vamos a llamarle, prediseñadas o creadas por el mismo entorno. Una es setup y la otra es draw o draw. ¿Para qué sirven estas funciones? Bueno, setup sirve para generar el entorno, digamos que inicializa el entorno. Y draw, aquí me falta ponerle void a ambas funciones por delante. ¿Por qué se pone void? Porque estas funciones no devuelven ningún valor. Simplemente hacen cosas y cuando terminan no devuelven nada. Si hacemos una función para sumar dos cantidades y queremos el resultado, pues entonces ahí sí que esa función no le podemos poner void por delante, le pondremos int o float, que son números enteros o números con decimales. ¿Por qué? Porque esa función sí que calcula algo y nos la devuelve, pero en este caso estas funciones no devuelven nada, simplemente hacen su rollo y se acaba. Bien, entonces para escribir una función o para definir una función necesitamos primero definir si va a tener algún valor a devolver, en este caso no, ¿vale? Void, vacío. Luego el nombre de la función, ¿vale? Estos nombres ya vienen predeterminados por el entorno. Nosotros podemos crear nuestras propias funciones custom, pero en este caso estas funciones ya están registradas, ya tienen un sentido dentro del entorno. Después del nombre de la función necesitamos poner los paréntesis, ¿vale? Hay algunas funciones que necesitan argumentos, estas no, aquí no vamos a poner nada. Y después de los paréntesis, aquí ya empezamos a poner nuestro bloque de código. Después de los paréntesis unas llaves y dentro de las llaves lo que hace cada función. En este caso, pues, por ejemplo, el tamaño, lo primero, size, para definir el tamaño de nuestra ventana, nuestro sketch. Y, por ejemplo, el color de fondo. Que el color de fondo vamos a poner pues un gris medio que vendría siendo la mitad de 255, como 125. Vamos a poner por ahí, 256 realmente. Vamos a dejarlo en 125. Será un gris medio. Y aquí voy a dibujar dos círculos. Y a cada uno, los dos círculos van a estar primero uno a 200 de izquierda a derecha y 100 de arriba a abajo. El tamaño, pues yo creo que vamos a ponerle 150. Y el otro círculo, el segundo círculo, y todo va a tener los mismos valores, pero lo voy a pasar a 800 píxeles, es decir, va a haber a la misma altura, pero dos círculos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Bueno, voy a cambiarle también el color para que se vea más claro los dos colores. Círculo rojo y círculo verde. ¿Vale? Entonces escribo mi función fill, defino el color rojo, que es 255,0,0, dibujo mi primer círculo, luego vuelvo a invocar esta función fill con un valor diferente, en este caso el verde fosforescente, y vuelvo a dibujar un círculo. ¿Vale? Hasta ahí bien.
Darle el play y esto es lo que debería tener. Una ventana gris con dos círculos, uno rojo y uno verde. ¿Vale? En principio no parece que haya mucha diferencia con el modo estático, ¿vale? Pero esto se está refrescando 24 veces por segundo. Ahora, no pasa nada porque no estamos cambiando ninguna de estas propiedades, que si yo meto ahí un valor variable, por ejemplo, tanto en color como en posición como en tamaño, como se está refrescando continuamente, esta función se ejecuta, se lee y se ejecuta 24 veces por segundo, o 36 o 12, depende de lo que tengamos nosotros definido, de forma predeterminada, creo que son 24. Si cambiamos, si metemos ahí un valor variable, pues aquí se verá la ilusión de que hay una animación. Esos elementos o cambiarán el color, o cambiarán el tamaño, o cambiarán su posición. Para esto necesitamos, claro, que estos valores no estén fijos, necesitamos que sean variables. Bien, pues ahora metemos un concepto, que borrar algo que no quería. Metemos el concepto de variable, ¿vale? Y variable, yo siempre, defino variable como una caja en la que puedes meter varios tipos de cosas, ¿vale? En Processing necesitamos definir qué tipo de cosas van a ir dentro de esta caja, ¿no? Por ejemplo, necesitamos decir a la variable si va a contener, va a guardar un valor, un número entero, un número que va a llevar decimales, un valor de falso o verdadero, un tipo de un literal, una palabra. En este caso vamos a utilizar float. Esto tiene que poner en color naranja si está bien escrito. Float es un número con decimales. ¿Vale? Entonces le voy a poner float, puedo utilizar para esto la letra A mayúscula, float A, y le doy un valor inicial de, vamos a ponerle ese, vamos a empezar con 0, ¿vale? Float A. Ahora, el primer círculo que tenemos aquí, este de aquí, el círculo rojo, está a 200 píxeles de izquierda a derecha y a 100 píxeles de arriba a abajo. ¿Vale? Estamos contando desde el centro del círculo, por eso aquí parece que son menos de 100 píxeles, no, es que estamos contando desde el centro del círculo. ¿Vale? Entonces, ahora lo veremos. Si yo cambio este valor fijo por la letra A, que es mi variable que tengo definida aquí arriba, ¿vale? Entonces en vez de esos 100 píxeles serán el valor que haya metido yo en A, ¿vale? Cuando círculo, la función círculo se lea y llegue a esta parte, no se va a leer como 200A, se va a leer como 200 y el valor que esté dentro de A, en este caso 0, 200, 0. ¿Vale? Se puede decir que las variables, la A es como un comodín. Yo puedo meter ahí cualquier valor y cuando se lea y se ejecute, se va a leer ese valor en vez de la letra A. Bien, vamos a darle play. ¿Veis? Mi círculo rojo está a la mitad partido por el límite superior. ¿Por qué? Porque la variable A es 0. Uy, se me ha desaparecido. Es 0 y estamos contando desde el centro de nuestro círculo. Por lo tanto se queda ahí a la mitad. Bien, hasta ahí bien, vale, bueno, pues ya tenemos una forma de tener valores comodín. Esta A se transforma en 0 cuando se ejecuta la función draw. Vale, muy bien. ¿De qué nos sirve esto? Vale, pues podemos aprovechar que nuestra función está constantemente ejecutándose
para ir cambiando ese valor de A. Entonces, antes de definir todo esto, o bueno, también se puede hacer después, y lo voy a hacer antes de definir el color de relleno, antes de definir los círculos, puedo coger esa variable que tengo definida en la parte de arriba y puedo hacer esto. A es igual a A más 1. ¿Vale? Esto es un incremento. Vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Se tendría que animar el círculo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que 24 veces por segundo, que es cuando se invoca esta función, esta línea de código lo que hace es coger el valor que ya tenía A y le añade un 1. ¿Vale? A, que es 0, es igual a A más 1. 0 más 1. 0 más 1, 1. ¿Vale? Ya tenemos, ahí ha cambiado el valor de A. A ya no es 0, A ya es 1. En el siguiente fotograma, vuelve a intentar definir, A es igual a A más 1. ¿Cuánto es A? Ya no es 0, es 1, de la vez pasada. A más 1, 1 más 1, 2. A más 1 cuando es 2, 3, y así va, 3, 4, 5. En vez de 1, 5. Pues ahí será 0 más 5, 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Irá más rápido. Voilà. Bastante más rápido. Aquí lo que estáis viendo es el rastro. ¿Vale? Esto depende de lo que queréis hacer. Nos interesa o no dejar el rastro, es decir, cada fotograma deja el estado anterior. ¿Vale? No se puede redibujar o se puede borrar antes de empezar a dibujar cualquier cosa. Podemos, a ver, tenemos una función para eso que no tiene ningún argumento. Clear, por ejemplo, limpia la pantalla. Lo que pasa es que también necesitaremos, si limpio la pantalla también creo que también tendré que volver a poner background después. Bueno, voy a probar. Sí, tengo que definir el color de fondo en cada fotograma si utilizo esta función de clear para limpiar. ¿Vale? Pero esto es lo que hace. Entonces, antes de redibujar la pantalla, la limpia y no hay ese rastro de todos los pasos anteriores. ¿Vale? Parece que el círculo se mueve. Depende de lo que queramos hacer, nos interesa esto o no. A mí por ahora no me interesa, me gusta, bueno, necesito que, para explicar mejor el ejercicio, necesito que aparezca el rastro de todos los fotogramas que han habido desde el principio. ¿Vale? Bien, pues entonces voy a dejarlo así, sin limpiar la pantalla. Bien, bueno, esta es la forma de añadir o de incrementar el valor en una variable. Hay formas para abreviarlo. Si el incremento es de 1 en 1, hay tres formas de escribirlo. Si el incremento no es de 1 en 1, pues bueno, hay dos. A es igual a A más 1, es exactamente lo mismo que escribir A es más igual a 5. O bueno, A es igual a A más 5, es lo mismo que escribir A es más igual a 5. Esto es el incremento de 5 en 5. ¿Vale? Esto, el más igual, lo que hace es automáticamente coger el valor que tiene A y añadirle 5. Exactamente lo mismo que la expresión anterior, pero simplificada. También podemos restarle, menos igual, es eso, es coger el valor que tiene A y restarle 5. O multiplicar, coger el valor que tiene A y multiplicarlo por 5. Si A es 0, pues ahí no vamos a salir nunca, porque 0 por 5 es 0. Entonces ahí no
Ahí, por más fotogramas que pongamos, jamás vamos a salir del bucle. O dividirlo, ¿vale? Pero sumarlo sí que podemos. Bien. Y esto me lleva a otra cuestión. Variables globales, variables locales. ¿Vale? La variable que tenemos aquí en la parte de arriba, vamos a llamarle la variable global o general. El término global en otros entornos es un poquito problemático. Aquí no creo que sea tan problemático. Simplemente es una variable que se declara, aquí arriba, fuera de las funciones, entonces está disponible para todas estas funciones. Si yo declaro una variable aquí dentro, b, por ejemplo, b, esta variable está disponible solamente para esta función y no está disponible para cualquier otra función que tengamos por fuera. Yo ahora pues, tengo dos funciones nada más, para el mínimo para crear el modo dinámico, pero podría tener aquí otra variable para registrar eventos de ratón. Esa otra variable para los eventos de ratón, para un clic o para un, no sé, o para teclas, las teclas del teclado, valga la redundancia, podrían leer esta variable, porque está afuera, se ha declarado de forma global, pero no podrían pillar esta, porque esta variable es local de esta función. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos con esto? Bueno, pues ya voy a colocar el incremento después de float. El problema que tenemos es que si yo hago esto, voy a separarlo para que se entienda mejor. El primer círculo, el círculo rojo, utiliza la variable a para ir modificando su posición en vertical. El círculo verde podría hacer lo mismo con esta variable local. Vamos a hacerlo. Pero ya os digo que solamente se va a mover una vez. No se va a distinguir. ¿Vale? El círculo rojo se mueve, el círculo verde no. ¿Por qué? Bien, porque esta variable que está aquí fuera, que se declara de forma independiente a estas funciones, bueno, vamos incrementando su valor y se va quedando registrado, es decir, que es una especie de memoria. La variable local, al declararse dentro de esta función, digamos, tiene un ciclo de vida diferente. Se crea aquí, se incrementa aquí, y aquí, digamos, antes de que termine la función, antes de salir de esa llave, esa variable muere, desaparece. ¿Vale? Entonces, como solamente le da tiempo a tener un incremento y después desaparecer para en el siguiente fotograma volver a crearse, claro, es que jamás va a salir de ese 5. Siempre está es un valor que está continuamente muriendo y resucitando, como si no tuviese memoria de su vida anterior. Me ha quedado ahí un símbolo un tanto macabro, pero bueno, pues ya me conocéis. Ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, básicamente. Entonces esta variable la podemos trabajar con ella dentro de draw. Y a veces es interesante tener este tipo de variables que van a resetearse 24 veces por segundo, es decir, sabemos que esta variable siempre va a empezar siendo 0, hacemos cosas con esa variable y cuando terminemos sabemos que va a eliminarse y volver a empezar. ¿Vale? Entonces es interesante, en cierta forma, poder trabajar con esto. Bueno, se trabaja de forma diferente con las variables locales que con las variables globales.
Bien, para poder trabajar, digamos, crear una animación o crear algún tipo de efecto con esta variable, podemos dentro de esta función crear un bucle while. Los bucles son estructuras que nos permiten repetir un bloque de código pues un montón de veces, las veces que que nos haga falta, ¿no? Que nos queramos. El bucle más sencillo que hay es el bucle while, que significa mientras. Mientras una condición sea válida o verdadera. Por ejemplo, mientras este valor sea menor de 50, sigue haciendo algo, cuando llegues a 50, paras. Entonces este tipo de bucle necesita tener un contador, una especie de contador. En este caso, ese contador nos va a servir la propia variable b. Lo que vamos a hacer es ir incrementando dentro del propio draw, incrementando el valor de b hasta que llegue a un límite. ¿Vale? Entonces, voy a poner esto por separado, voy a quitarlo de aquí, y voy a dejarlo esto en dos bloques. Uno para el bloque que utiliza la variable a, aquí hay un incremento de a, y el segundo bloque lo voy a quitar y lo voy a poner abajo para que se entienda mejor. No es necesario, el orden esto no es necesario, pero solamente quiero que se entienda mejor, ¿vale? Entonces tenemos dos bloques. El bloque que utiliza la variable a, incrementa y la utiliza aquí. Y el bloque que utiliza la variable b. Entonces aquí la crea. El fill creo que no es necesario ponerlo más veces. Con una vez es suficiente. Y aquí voy a crear un bucle while. Bien, el bucle while, igual que las funciones, necesita unos paréntesis y unas llaves. Dentro del paréntesis va la condición que tiene que ser verdadera para que se ejecute el bloque de código que está dentro de las llaves. En el momento en el que lo que hay dentro de los paréntesis deje de ser verdadero, este bucle parará y ya no se ejecutará estas instrucciones que hay dentro. ¿Qué condición podemos utilizar? Mientras b, vamos a utilizar b como una especie de límite o de cuenta, mientras b sea menor a 100, por ejemplo, recuerda que b comienza siendo un 0, así que ahora mismo esta condición es verdadera. Si b es 0, 0 es menor que 100, por lo tanto b es menor que 100, esto es verdadero. Así que se ejecutará todo lo que pongamos ahí dentro. Bien. Ahora necesitamos meter el incremento dentro del while para que esta variable vaya subiendo de valor y pueda llegar a ese límite 100. Este bucle es muy sencillo, pero también es muy fácil de reventar nuestra aplicación. Por ejemplo, si yo empiezo con la b en 0 y tengo que llegar a 100 para parar este bucle, pero en vez de escribir más igual 5, que es añadirle 5 veces en cada fotograma, si escribo menos igual 5, esto es un bucle infinito. Esto es un bucle infinito, nunca va a llegar a 100
y se va a quedar colgado. ¿Por qué nunca va a llegar a 100? Porque estoy restando 5 a un valor que es 0. ¿Cómo va a ir eso? 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, jamás va a llegar a 100. Estamos restando y estamos yendo en el lado contrario, a números negativos, jamás va a llegar a 100. Por lo tanto, nuestro bucle va a ser infinito y nuestra aplicación va a petar. Bien, vamos a poner otra vez menos 5. Ahora, esto no debería por qué petar, pero para que esto se ejecute, necesitamos tener la función que dibuja el círculo dentro de while. ¿Vale? Si lo dejamos fuera, b, la variable b, va a ser el último valor al que llegue en este bucle while, que será pues 100. ¿Vale? Entonces esto será pues simplemente se dibujará ese círculo siempre con el valor 100. En cambio, si lo cogemos, lo cortamos y lo pegamos dentro de ese bucle, lo que hacemos es, dentro de esas, bueno, de 5 en 5, pues unas 20 veces, dentro de todas esas iteraciones de nuestro bucle, iremos dibujando el círculo de 5 en 5 para su coordenada en Y. ¿Vale? Vamos a ver. Ahí está. ¿Vale? Tenemos una serie de cambios de posición del círculo. Es verdad que no baja hasta el límite inferior como el círculo rojo. El círculo rojo ya va por ir ahí por el suelo al departamento de abajo. El bucle verde se para aquí. ¿Por qué? Porque tenemos este límite, el de 100. A ver, aquí a un lado. Vale, B es la coordenada en Y. Cuando B llegue a ser mayor o igual a 100, esto se para. 0, 5, 10, 15, 20 y aquí ha llegado a 100, por lo tanto se para. Esto para cada fotograma. Queremos que vaya más abajo, que llegue más abajo. Pues vamos a poner el límite en 700. Y casi sale de la pantalla. ¿Vale? El límite estaba en 700, de 5 en 5 hasta que llegue a esta posición, 700. ¿Vale? Parece que es estático, pero se sigue redibujando. En cada fotograma el círculo verde se redibuja 700, bueno, 700 veces no, 700 entre 5. Bueno, pues una serie de bastantes veces. Ahora bien, se sigue redibujando, pero solamente, siempre, en todos los fotogramas es el mismo recorrido. ¿Cómo podemos comprobar que, al igual que el círculo rojo sigue bajando, cómo podemos comprobar que este círculo verde en cada fotograma se sigue redibujando? Bueno, pues podemos cambiar su coordenada en X. Si su coordenada en X utilizamos otra función que tenemos por aquí, random y paréntesis, recuerden los paréntesis. Random es una función que nos devuelve un número aleatorio entre el 0 y el número que pongamos aquí. Tenemos el ancho de nuestra ventana es 1024, pues bueno, pues 1024. Vale, entonces nuestro círculo verde lo que hará es empezará a bajar en cada fotograma, pero o sea, el movimiento en vertical lo hará ordenado, pero la posición horizontal irá cambiando de forma aleatoria, por lo tanto irá bajando en zigzag, bueno, en un zigzag bastante caótico. Vamos a ver.
súper caótico. Voy a intentar, yo si puedo, si pongo el círculo por detrás de este bloque, el círculo se dibuja por encima. Vamos a probarlo. Yo solamente voy a cortar esto y lo voy a poner aquí al final para que esté por encima, por lo menos el último círculo rojo que se dibuja. ¡Ay! No se me olvidaba, esto también, el filo, no es el verde. Ahora. Vale, bien. ¿Por qué parece que el círculo rojo ya no deja rastro? Bueno, pues porque en cada fotograma todos estos círculos verdes se redibujan por encima de los círculos anteriores. Por eso el círculo rojo parece que no deja rastro. Si pongo esto, en vez de 700, pongo unos 450 píxeles, veremos que a partir de aquí deja rastro. ¿Veis? Una vez más, bueno, voy a hacerlo, vamos a poner esto que sea más alto, para que se note mejor. 1500 píxeles. ¿Vale? Aquí empezará a dejar rastro el círculo rojo. Los círculos verdes se están redibujando todo el rato por encima de los fotogramas anteriores. Eso es lo que está pasando. ¿Vale? Bien. Bueno, pues lo dejo por ahora. Creo que ya he dado bastante información. Luego haré algún tutorial un poquito más complejo.